Bendito seas por siempre, Señor. Tu gloria es infinita, Señor. Y queremos tener en este momento un corazón agradecido por este tiempo, este refrigerio, Señor. Dejar a un lado todos los acontecimientos del día para estar receptivos a tu voz, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que esté en medio de este mensaje, no obstante que sea a distancia, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea transformada, Padre, conforme a tu voluntad. Te rogamos que en este día, Señor, guíes como siempre a Miguel, Padre, para que se cumpla este mensaje de acuerdo a lo que tú tenías preparado para nosotros, Señor. Todo esto te lo rogamos, Señor, te lo pedimos por el más grande nombre que podemos tener, por el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Efectivamente, no dejemos de recordar que siempre es importante preparar nuestro corazón para que el Señor, en su gracia y por el poder de su Espíritu, actúe en nosotros por medio de una transformación, de aliento, de convicción para arrepentimiento, de esperanza, todo lo que Dios quiere darnos. Y precisamente esta parte de los frutos del Espíritu, pues es precisamente a partir de que el creyente se convierte, renace o es regenerado, y Dios le da su Espíritu Santo, que va a ser el que entra en nuestro corazón y va a ser el que produzca en nosotros todos los aspectos, atributos de la vida de Cristo. La disposición del corazón es muy importante porque es ahí donde, si la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones, nos va a transformar. Si somos rebeldes y contradictores, entonces vamos a tener un conflicto con Dios en lo que entendemos el aspecto espiritual y nuestra posición como gente incrédula. También pasado mañana va a haber una enseñanza respecto a esto, de la dureza del corazón por incredulidad. Entonces, este es el capítulo 7, el que vamos a iniciar hoy, y es el fruto del Espíritu en el punto siguiente de gozo, paz. Recuerden, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Recordando, en este estudio del crecimiento, creciendo en santidad, lo primero que vimos fue avanzando hacia la meta. Todos los hijos de Dios tenemos un propósito y es cumplir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Para esto nosotros tenemos que vencer al mundo, a la naturaleza humana y a la influencia de Satanás. Y esto en Romanos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El punto número 3, que es hacer lo correcto, es actuar de acuerdo a la guía y la voluntad de Dios. Eso es hacer lo correcto. Actuar de acuerdo a lo que pensamos, creemos o vemos nos lleva a lo incorrecto. Pero si nos sometemos a Dios y a su voluntad, estaremos haciendo lo correcto. El 4, que es la seguridad de la salvación, recuerden ustedes que una de las cosas que el diablo quiere robarnos es la seguridad para que quitemos los ojos de Dios, tomemos nuestra vida en nuestras manos y no seamos un testimonio poderoso de Cristo, que esa es precisamente la parte de la iglesia, de predicar el evangelio. Para que esta seguridad se dé, el capítulo 5, tenemos que confiar plenamente en Cristo. Si Dios hizo por Cristo todas las cosas, recuerden, en el capítulo 1 de Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús estaba desde la creación del mundo, desde antes,
Y si nosotros no confiamos en su sabiduría infinita y cómo Él dio su vida por nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado, entonces estamos perdidos en nuestro andar diario, en esta vida y en el plan que Dios tiene para con nosotros. Y entonces en el capítulo 6, donde ya entramos precisamente a Corintios 13, perdón, a Gálatas 5:22, que es la prioridad del amor, es que precisamente es el amor el que cubrirá todas las faltas, el que cubrirá multitud de pecados, el que nos llevará a consagrarnos y hacer lo que tenemos que hacer, el que nos dará la seguridad de caminar en nuestra vida cristiana, etc. Ahora, producto de ese amor y de esa relación con Cristo, vienen el gozo y la paz. La Biblia nos enseña que el amor es a la vez un don y un fruto, como estamos diciendo. Figura en el principio de la lista de Gálatas 5:22 y 23. Y los dos rasgos que siguen, o los dos frutos que siguen, que es el gozo y la paz, son virtudes que están sin requisitos, pueden resultar difíciles de entender, pero se van a producir por llevar la vida que Dios quiere que llevemos. ¿Qué tipo de gozo está hablando aquí el apóstol? Porque hay un gozo ficticio, un gozo producido, hay un gozo basado que es superfluo, que está basado en ideas equivocadas, pero vamos a, precisamente a través del desarrollo de este estudio, vamos a ir entendiendo. Y lo mismo pasa con la paz. ¿Qué clase de paz queremos en nuestra mente? Entonces vamos a ver lo que es la verdadera paz y lo que es al último la falsa paz. Yo no sé si nos dé tiempo de ver todo esto hoy, pero lo importante para nosotros primero es que si iniciamos por el gozo y se usa como lo dice la Biblia, entonces vamos a aprender que el gozo es producto de la felicidad que se produce en nosotros motivo de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios a través de Cristo se da por seguir el camino de su voluntad. Entonces, el gozo específico del que Pablo habla aquí tiene que ver con la disposición de la personalidad propia hacia la alegría. O sea, por ejemplo, nosotros siempre tenemos dudas y temores. Yo recuerdo que una vez hicimos una fiesta cuando nuestras niñas estaban chiquitas y uno de los niños invitados salió ahí al jardín. Ahí en Gutenberg teníamos un jardín no muy grande, pero sí rodeaba un poco la casa, y agarró una piedra el niño. Y entonces le digo, ¿y por qué agarra esa piedra? Es que por si vienen los ladrones. Entonces tengo que estar preparado. Yo dije, qué raro, el niño viene a disfrutar de una fiesta, de regalos, del pastel, etcétera. Sin embargo, hay un temor, ¿no? Ese niño tenía inseguridad, y seguramente esta inseguridad se la habían infundido sus padres, ¿cierto? Vivimos en un mundo de maldad, las circunstancias cambian, estamos viviendo cambios tan drásticos y tan acelerados que ni siquiera acabamos de comprender el primero cuando ya se viene otro y otro y otro y otro, y esto causa angustia, causa en un sentido de vacío también, de incomprensión. Y entonces el gozo verdadero tiene mucho que ver con Dios. Nosotros no podemos comprender todas las cosas, pero nosotros sí podemos confiar plenamente en lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a desenmascarar lo que está mal y lo que nos impide tener la comunión con Dios, que es lo que nos impide tener el gozo de la salvación. Podríamos decir que es un aguafiestas en cuanto al sistema de pensamiento básico del ser humano. ¿Por qué? Porque siempre va a desenmascarar todo lo que hay dentro de nosotros. O sea, siempre está activo y nunca se va a burlar de nosotros. O sea, no va a ser sarcástico ni va a ser indolente a lo que nosotros vivimos, ni va a guardar silencio.
Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, la personalidad se va moldeando mediante la presencia de ese amor ágape en el alma. O sea, ¿quién nos confirma el amor de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da primero la convicción de pecado? ¿Quién nos lleva al arrepentimiento? ¿Quién nos da la fe? ¿Y quién nos confirma el amor de Dios? El Espíritu Santo, porque está dentro de nosotros. Dios está en nosotros y Él siempre va a actuar para nuestro beneficio. Entonces vamos a sentirnos amados y vamos a poder responder correctamente. Entonces va a venir esa alegría interna, que es el gozo de caminar con Cristo. Recuerden, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Caminar con Cristo trae ese sentido de seguridad, ese sentido de que Dios tiene el control de todas las cosas, aún del futuro, y no importa que este mundo se vaya destruyendo, Dios siempre nos va a guardar. Si no, recordemos cuando Dios hace el juicio en Egipto, y empezaron a venir plagas, y muchas de esas plagas la tierra de Gosén no la afectaron. ¿Por qué? Porque Dios la apartó para que su pueblo no padeciera. Máxime la muerte de los primogénitos, como Dios les dio instrucciones de embarrar la sangre del cordero en los marcos de las puertas, etc. Entonces, Juan Calvino, por ejemplo, usa la palabra hilaridad para indicar lo que significa poseer el fruto del espíritu del gozo, o sea, una continuidad, podríamos decir, ¿sí? Una afinidad. Entonces, el gozo se va arraigando y se basa no en las circunstancias, sino en la celebración de la victoria de Cristo. ¿Qué pasaje nos puede ilustrar esto? Bueno, antes en todas cosas, esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, eso es lo que se va arraigando en nosotros y vamos de victoria en victoria y de poder en poder conforme Dios va haciendo esta transformación en nosotros. Por tanto, podríamos decir que dejarse llevar por Dios, o sea, por el camino de su voluntad marcado a través de su palabra, es lo que nos va a dar la seguridad del amor, la seguridad de la comunión con Cristo, y eso es lo que va a producir ese gozo interno que no tiene que ver con nada externo, ni con cosas materiales, ni con los deseos del corazón, sino imagínense a los primeros cristianos que eran arrojados a los leones. Una de las cosas que sorprendía a los verdugos romanos era la cara de felicidad que tenían. O sea, ¿quién no se va a asustar el ser devorado por un león? Pero ellos sabían a dónde iban a ir. Y como su felicidad no estaba basada en esta vida, ni en las circunstancias, no había nada que le pudiese quitar este gozo. Por eso en Nehemías 8 dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con las circunstancias, sino con una relación con Dios y con la certeza de su amor. O sea, es esa felicidad interna, reitero, producto de una comunión íntima con Dios, que nos va fortaleciendo, nutriendo el alma y sobre todo nos va dando una seguridad muy, pero muy grande. Por ejemplo, aunado al gozo, pues viene la paz. Jesús dijo en Juan 16:33, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, podríamos decir, volviendo al gozo, que no va a ser nunca algo superficial ni frívolo, ni va a ser una felicidad ficticia que se pueda producir hipócritamente en una comunidad aún cristiana.
Tampoco va a ser algo empalagoso, ligero o superficial, que se convierte en una farsa, como pasa en muchos. A muchos falsos religiosos, tú les ves una aparentemente cara de piedad, pero el conflicto está en sus corazones. Pero Dios espera que todos los creyentes experimentemos la felicidad de la comunión y que estemos siempre gozosos, como dice 1 Tesalonicenses 5:16, que en un sentido es como un mandamiento. Estar siempre gozosos. Y lo vamos a entender cuando nuestra confianza en Dios vaya creciendo y cada día vaya siendo más absoluta. No se trata de esforzarnos en tener gozo o de fabricar una fachada de júbilo, ¿sí? O que no tiene nada que ver con la fe y que va a llevar a la hipocresía y a la superficialidad. O sea, recuerden ustedes que el que no es creyente, aunque asista a una iglesia cristiana, trata de imitar la vida cristiana, pero nunca lo va a lograr porque solo la puede producir el Espíritu Santo. Así Satanás también trata de imitar todos los aspectos de la fe, y en este caso de los frutos del Espíritu, pero como son frutos del Espíritu, a la larga se van a convertir en hipocresía, en superficialidad y no van a tener ningún efecto. Sin embargo, sí van a traer consecuencias, porque va a ser evidente que hay hipocresía ante un mundo incrédulo. Por tanto, tristemente, la imagen del cristianismo en la actualidad es, en muchos aspectos, de que no viven lo que predican, o sea, son cristianos ficticios. Pero cuando un creyente verdadero o una comunidad verdaderamente adora al Señor, tiene una alegría interna que se caracteriza por llevar precisamente el fruto del Espíritu Santo, que conlleva algo fuera de lo normal, es algo trascendental. O sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza no son parte de este mundo ni del esfuerzo humano, sino son productos del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, y es ahí donde tocábamos esta parte un poco de Cantares, el gozo del esposo y de la esposa en Cantares. Y es ahí donde sí toca esta enseñanza que pusimos para hoy. Esa alegría de una comunión interna, de una unión para siempre, que va a dar como producto una felicidad duradera tanto del esposo, en este caso es Cristo, Dios, como de la esposa que se entrega sin ninguna restricción al esposo, con una confianza total en que él se va a encargar de todo lo demás. Entonces, una felicidad como esta que se deriva de el matrimonio entre el Cristo y la Iglesia, trae júbilo y celebración. ¿Por qué? Porque ahí ya se dejan todos los aspectos de la inseguridad o de la incertidumbre. Al llevarse a cabo la unión, ¿qué dijo Jesús del matrimonio? Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nada nos puede separar del amor de Cristo, y ya solo estamos siendo preparados para ese día de la unión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que precisamente son las bodas del Cordero, que se van a llevar a cabo cuando Dios nos haya llevado al cielo. Pero todo esto va a consistir principalmente en la victoria de Cristo. Cristo ha vencido al mundo y todo el que crea esto va a ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y esto va a producir una felicidad interna que, reitero, no tiene nada que ver con las circunstancias. Por tanto, el gozo de la vida cristiana es algo que nosotros tenemos que anhelar, buscando la comunión, la seguridad, la certidumbre del amor de Dios y que Él tiene lo mejor de lo mejor para nosotros. ¿Cuándo perdemos el gozo, por ejemplo?
cuando no le creemos, cuando desobedecemos un mandato, cuando no seguimos los principios que Él nos da, o cuando aún manejamos el principio, algún principio, queriendo añadirle cosas para, a final de cuentas, salirnos con nuestra voluntad. Ahí se pierde esa comunión, porque esa comunión está basada en una plena confianza y en una plena entrega, producto de una plena obediencia. Entonces, esto es una victoria, podríamos decir, cósmica, dentro del terreno de nuestros corazones, porque no tiene nada que ver con lo terrenal. Pero sí nos capacita para sentirnos seguros y gozosos. Es un júbilo interno que llega en medio de lo que vivimos. Este mundo se está destruyendo. Podríamos decir, estamos viviendo circunstancias funestas porque todo va hacia la destrucción. Por eso Jesús, el pasaje que acabamos de leer de Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ahí se produce el gozo. Somos más que vencedores. Cristo ya venció. Nosotros ya vencimos en Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero si ponemos los ojos, dejamos de tener confianza y ponemos los ojos en las circunstancias, entonces vamos a ir a lo trágico. Y entonces, pues vamos a perder ahora sí que el rumbo. Pero si a pesar de lo trágico confiamos en Dios, no viendo las circunstancias, sino depositando verdaderamente en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, entonces estaremos alegres aún en medio del sufrimiento. Si no, imagínense a todos los siervos del Antiguo Testamento. Ahí tenemos el ejemplo de Hebreos 11, de todos los campeones de la fe. Pero el capítulo 12 de Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y se nos exhorta a nosotros a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí es precisamente lo que nos va a llevar a entregar nuestra vida. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Jesús? Todas las personas que Él iba a redimir a través de su sacrificio, con las cuales iba a poder compartir por toda la eternidad, como coherederos con Él de todas las cosas. Por supuesto que en este mundo pues hay sufrimiento, hay problemas, y no vamos a estar alegres en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Pero si nosotros sabemos que Dios tiene el control, sabemos que tenemos que hacer como un duelo ante cada situación para que a través de este duelo Dios nos libere de la carga de lo que estamos viviendo. Por eso en el libro de Eclesiastés se señala que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces Dios quiere que todo lo que experimentemos en esta vida, aún el dolor y el sufrimiento, si Dios lo permite, lo veamos como una enseñanza que nos va a liberar de la esclavitud del pecado, de la opresión, de la mentira, y nos va a llevar a la plena confianza en Dios. Y entonces ahí se va a producir el gozo verdadero. El gozo de saber que Dios está por nosotros, como dice Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cada día estaremos más arraigados. Cada día estaremos más fundidos con Dios. Y el gozo que Él va a producir en nosotros, nadie nos lo va a poder arrebatar. ¿Por qué? Porque no está en función de las circunstancias, sino en lo que nosotros hagamos, sino en la victoria de Cristo. Por tanto, el gozo está unado también a la confianza.
¿Cómo voy a tener yo felicidad interna, gozo, si dudo de Dios? Si dudo que las circunstancias que estoy viviendo, Dios las permitió para instruirme, para enseñarme, para formar a Cristo en mí. Si dudas, entonces cometes errores. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque la duda te va a llevar a tomar caminos equivocados. Y aunque todavía no tomas ningún camino, te produce la incertidumbre. ¿Y quién puede decir que apropia el amor si tiene incertidumbre? ¿Cuál es la victoria, por ejemplo, en una pareja que contrae matrimonio para durante todos sus años del matrimonio? Es la confianza en el amor de su cónyuge. Si no hay confianza, ¿qué va a suceder? Nunca se va a poder entregar plenamente. Siempre va a haber celos, siempre va a haber ese sentido de abandono. Y si en este mundo es así, imagínense con Cristo. ¿Cómo vas a entregarle tu vida y tu confianza a Cristo si tienes desconfianza de Él? En el momento en que nosotros nos convertimos, recordemos que le entregamos nuestra vida. Y como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra vida ya no nos pertenece. ¿Pero a quién se la entregamos? ¿Aquel que dio su vida para liberarnos del pecado? ¿Aquel que a través de tomar nuestra vida nos dio la libertad para amar, la libertad para cambiar, la libertad para tener esperanza de un futuro? Entonces, el triunfo de Cristo es fundamental para nosotros. Nosotros podemos tratar, por ejemplo, en este mundo con varios tipos de personas. Personas optimistas, personas pesimistas, personas inseguras, personas seguras. ¿Por qué las personas seguras logran más que las personas inseguras? Porque transmiten su seguridad y traen confianza. ¿Qué pasa con una persona insegura? Siempre va a tener dudas y va a transmitir sus dudas. Por tanto, nunca va a tener ni a dar confianza. Entonces, para nosotros como creyentes, la seguridad en la victoria de Cristo es lo que nos va a dar ese gozo interno que nos va a permitir vencer las circunstancias, confiado en el amor de Dios, en que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerden ustedes cuando Jesús envió a sus discípulos a esa misión y les dio poderes extraordinarios para hacer milagros. Los mandó a expulsar demonios, los mandó a sanar. Jamás habían poseído ese poder. Podríamos imaginar que Cristo viniera hoy y durante dos semanas nos concediera su poder para llevar a cabo milagros como los del Antiguo Testamento. Sería emocionante como lo fue para ellos. Sin embargo, ellos definitivamente, su entusiasmo fue en la seguridad que les compartió Jesús. O sea, a nosotros Dios nos da un poder espiritual basado en el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿qué le dijo a final de cuentas Dios a sus discípulos después de que todos llegaron llenos de alegría, contando todos los milagros que habían hecho? Les dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Por tanto, la mayor felicidad no está de lo que aún Dios puede hacer a través de nosotros, sino en nuestra relación y en nuestra comunión con Él, de lo cual deriva todo lo demás. Si un creyente no tiene esta confianza, no va a crecer en la gracia,
No va a entender muchas cosas, pero cuando confía va a crecer en la gracia, va a entender lo que produce el verdadero gozo y la felicidad. Y entonces va a estar ajeno a las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros no podemos hoy estar sufriendo por las circunstancias que vivimos? Angustiados, no nada más por nosotros, sino por la salvación quizá de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, etc. Pero si nosotros confiásemos en Dios, sabríamos que Dios es justo. O sea, es verdad que la Biblia dice, muchos son llamados, pocos escogidos, y que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Pero Dios no se equivoca y Dios es perfecto. Entonces nuestra alegría no está fundada en lo que vaya a suceder, sino en lo que es Dios y lo que ya hizo por nosotros, y la confianza en su carácter amoroso, irrevocable. O sea, conocer la verdad, podríamos decir, no nada más nos hace libres, sino es una fuente de alegría. ¿Por qué? Porque la verdad está de acuerdo a nuestra conciencia, está de acuerdo a lo que somos. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué nos hizo perder la confianza? El pecado, así como Adán y Eva. Inmediatamente que pecaron, pues perdieron su confianza en Dios, entonces usaron de subterfugios para poder justificar lo que habían hecho. No, la mujer que tú me diste, se taparon con hojas de higuera, él habló y se escondieron, etc. O como Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué soy yo, guarda de mi hermano? Entonces le dice, ¿qué has hecho? Dios lo tiene que enfrentar. La voz de tu hermano clama, ¿no? O sea, siempre Caín lo mató, sabía bien, pero qué actitud arrogante tuvo con Dios. Pero todo esto es evidencia de la falta de confianza en Dios, de la falta de confianza en su amor. Cuando confiamos en su amor, sabemos que ya todo está escrito y lo que está escrito y es lo mejor de lo mejor. Por tanto, siempre vamos a estar de acuerdo con él. Ahora, Dios nos dejó el poder depositar en él a través de la oración todas estas cosas. Por eso nos dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Él quiere que oremos, él ya sabe lo que va a hacer, pero también quiere que aprendamos ese ministerio de la intercesión. Recuerden, Jesús tenía una vida de oración, siendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantó a orar. Por ejemplo, cuando iba a escoger a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Dependió siempre de Dios, y depender de Dios trae el gozo y trae la seguridad. O sea, el gozo no es un escepticismo irracional de frivolidad, sino es una alegría enraizada y basada en la realidad universal del amor de Dios. Jesús tiene la victoria, la ha ganado porque siempre obedeció, y nosotros somos más que vencedores desde el momento que pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Por tanto, no importa cómo nos vaya en esta vida. Dios nos puede dar cosas que podamos disfrutar o puede no darnos nada, pero nada va a ser una tragedia, ni va a causar dolor ni tristeza cuando nosotros confiamos en la salvación y tenemos ese profundo júbilo por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Es un motivo de alegría. Y entonces el gozo lleva a la paz. O sea, eso es algo muy importante. La paz implica una armonía total con Dios. Es una relación de las más profundas o un sentimiento de los más profundos que podemos experimentar cuando nosotros conocemos el carácter de Dios. Recuerden, por ejemplo, cuando Jesús vino,
que dijo, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. El pueblo judío vivió muchas guerras, pudo haber tenido paz, pero debido a su incredulidad, debido a su rebeldía, las guerras las tuvieron, y ellos anhelaban la paz. De hecho, una de sus expectativas cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo es que a través de este líder que iba a subyugar a Roma y a todos los que los oprimían, iba a traer la paz. Eso es lo que Israel pensaba. ¿Y cuál decepción no tuvieron cuando él dijo que él no había venido a traer paz, sino espada? Entonces, aquí nosotros podemos desconcertarnos porque decir, bueno, aquí, ¿de qué tipo de paz está hablando Pablo? Recuerden, por ejemplo, los judíos. Aquí nosotros decimos, hola, que te vaya bien, etc. Para los judíos era tan significativa la paz que ellos usaban la palabra shalom. Era muy importante para ellos desearse paz unos a otros. Por ejemplo, decían shalom alejem, que quiere decir la paz esté contigo. Y la respuesta era alejem shalom, que quiere decir y a ti también. Imagínense a vos cuando está intercediendo con Ruth. Esas fueron las palabras que ellos dijeron. No era un hola, un adiós como es en nuestra cultura. Solo para evidenciar lo importante que era para ellos la paz. Y una de las cosas que, por ejemplo, este mundo quiere, a través de la seguridad de una riqueza, de un seguro que proteja, o de una póliza contra la enfermedad, etcétera, es tener tranquilidad y, en un sentido, paz. Pero en realidad, en este mundo no hay paz. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo, por ejemplo, para Roma. Ellos usan la palabra pax con X, ¿sí? Y esta se dio principalmente cuando Roma tuvo un periodo largo de paz durante todo su imperio, ¿sí? La inseguridad procedente de una guerra constante dejó huella sobre el pueblo judío, que buscó con desesperación al final de las guerras, lo anhelaban más que otra cosa. Entonces, ellos esperaban en el Mesías el cumplimiento de esta visión profética, cuando Isaías dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto va a suceder con Israel, pero después de que Cristo regrese a la tierra, en el reino milenario. Ellos nunca vieron la parte del Mesías por ese anhelo, y por eso tampoco pudieron ver al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 9:5 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Esa es otra promesa por la que los judíos anhelaban esa paz. Y ese es precisamente el producto de la historia redentora. Todo el mundo anhela que la paz reine, ¿sí? En el Antiguo Testamento se exhortaba al pueblo a pedir en oración por esa paz. Por ejemplo, el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Entonces, podríamos decir que la paz era como un sinónimo de salvación en el Antiguo Testamento, porque reflejaba un estado entre las relaciones, un estado de armonía entre Dios y la humanidad, entre los seres humanos y Dios. Y lo triste es que la Biblia declara que nosotros, por naturaleza, sin ser nacidos de nuevo, somos enemigos de Dios. Lo dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí claramente se nos dice en la primera frase que somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en contra de Él en todo lo que Él dice. Él dice la santidad y nosotros amamos el pecado. Él dice que amemos al prójimo y nosotros, en un sentido, no podemos amar la forma que como Dios ama, que es el amor desinteresado, el amor ágape. Entonces, nosotros estamos en guerra con Dios producto de una naturaleza caída. Por tanto, el sentimiento de paz es algo muy difícil de tener, y es algo de que los judíos anhelaban. Pero para nosotros, cuando venimos a Cristo, vivíamos separados de Dios, pero se termina esta separación. Y se terminan las divisiones. Se termina precisamente ese sentido egoísta. Entonces, nosotros en este mundo, todos nacimos de los 40 para acá. Y en este mundo hemos vivido periodos de guerra, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, hoy no se diga. Seguimos en las guerras. Vivimos en un ambiente de guerra. Y aunque no haya guerra, las naciones están armadas y se están armando en silencio hasta los dientes. Y la razón es porque no conocen a Dios, porque su corazón está en guerra con Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, el que ama a Dios que engendró a Cristo, ama también al Hijo de Dios. Y luego dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por tanto, una humanidad que rechaza a Dios no puede tener paz, porque hay guerra en su corazón. Para nosotros, Cristo vino a traer la reconciliación. Pablo dijo en 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La reconciliación viene a través de Cristo. Y es ahí, cuando hay reconciliación, cuando puede haber paz en las relaciones humanas, sobre todo entre hijos de Dios, entre creyentes. Pero un aspecto muy importante es que cuando Dios nos habla de reconciliarnos, presupone o indica que hubo un distanciamiento previo. Si no, ¿de qué te ibas a reconciliar? No puede haber apaciguamiento a menos que exista primero una enemistad. Y nosotros estábamos en enemistad con Dios. Ahora, como hijos de Dios, ya estamos reconciliados con Dios, y la paz suprema que buscamos está dada en el lugar donde nos reconciliamos con Dios, en Cristo. Entonces, cuando Pablo escribe, por ejemplo, sobre la justificación, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la paz tiene mucho que ver con la victoria de Cristo y la reconciliación con Dios. Por eso es que un hijo de Dios puede vivir en paz con los demás. La cruz, nuestro arrepentimiento y nuestra justificación nos llevan a una comunión y a una armonía restauradas con Dios. Ahí está. Dios no tiene nada contra nosotros. Dios nos ve perfectos a través de Cristo.
Por eso podemos tener paz. Y nosotros tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos ve. Hace rato hablábamos de la persona segura y la insegura. Como la insegura comete muchos errores, pero la segura tiene aplomo y va hacia adelante. Dios quiere que nosotros tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, producto de la restauración que ella hizo con nosotros, y eso nos debe de dar seguridad para poder vivir la vida que Dios nos pide. No tiene nada que ver con las circunstancias que vivimos. Tiene que ver con que ya Dios no tiene nada contra nosotros, ya fuimos restaurados a la comunión y por eso podemos tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todos estos conceptos, pues son precisamente la parte que el Espíritu quiere que entendamos en este tercer fruto: amor, gozo, paz. Después de que se establezca la paz con Dios, o cuando se establece la conversión, y que el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, y nos da esa capacidad de amar, y ese gozo que produce de estar en nosotros y tener comunión con Dios, entonces nosotros vamos a tener la facultad de vivir en paz con Dios y de ayudar a otros a tener paz con Dios. Por eso en el Sermón del Monte se dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pacificador? El que puede ayudar a una persona a reconciliarse con Dios. Eso es un testigo de Cristo. Ese es un pacificador. Pero no puede ser pacificador si primero no tiene él esa paz producto de la salvación y la comunión con Dios. Entonces, muchas iglesias que mandan aún a sus propios misioneros a hablar de Cristo sin ser salvos, sin tener una vida de gozo y paz, una vida de verdadera entrega, lógico, fracasan, porque en cualquier relación muy pronto se va a evidenciar lo que realmente son. Muy pronto va a salir a flote lo que hay en nosotros. Pero cuando somos transformados por Dios y sale a flote esto es lo que se llama el testimonio. No el testimonio es lo que nosotros podamos producir por querer portarnos bien, sino el testimonio es la transformación que Dios hace en nuestra vida por medio del poder de su Espíritu Santo, que nos da el gozo, la paz y la seguridad de la salvación. Podríamos decir entonces, y como lo dijo Juan Calvino, que el fruto del Espíritu es opuesto al espíritu pendenciero y el espíritu de conflicto, que es el espíritu de este mundo. Entonces, ¿cómo son tus reacciones en la vida, por ejemplo? Ya vas a saber cuál es el espíritu que tú tienes: reconciliador o espíritu pendenciero. La persona que está creciendo en la gracia es alguien que sigue el mandato apostólico de vivir en paz con todos en lo que ella dependa. Por ejemplo, el que exhorta, dedíquese a la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; y el que hace misericordia, con alegría. Eso habla de alguien que busca la verdadera paz. Porque aquí hay ahorita un punto muy importante que vamos a ver, ¿sí? Pero lo más importante es que un creyente maduro es una persona pacífica, que escucha la bendición de Jesús cuando él declara: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La evidencia, por tanto, de ser un hijo de Dios es tener ese espíritu de paz. Esto puede conducirnos también fácilmente a un grave malentendido y a un error, porque existe una falsa paz carnal, que es importante considerarla para que estemos conscientes, que tiene origen en la naturaleza humana. Recuerden ustedes algo muy importante: cuando Dios no está actuando, la naturaleza humana, ya en la religiosidad, trata de imitar los frutos del Espíritu. Pero como no nace de la disposición del amor verdadero,
producto del amor apropiado por Dios y vuelto a otras personas, sino en la cobardía, entonces trae conflictos y en lugar de que haya paz, va a haber mayores conflictos. Nunca se va a poder tener una paz a través de la cobardía, y hoy vamos a aclarar este punto, una paz justa y honrosa, que es lo que podríamos llamar la pacificación. Recordemos nosotros, para que podamos entender muy bien esto de la paz verdadera y la paz falsa, que en el Antiguo Testamento Israel fue corrompido hasta la médula por los falsos profetas de la pacificación. Recuerden ustedes, por ejemplo, a Jeremías, y curan la herida de curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. O sea, los falsos profetas hablan de una paz que no existía. Y siempre los creyentes o los cristianos estamos en ese peligro de, por no enfrentar las cosas correctamente, usar la ligereza, ¿sí? Por ejemplo, Cristo, el príncipe de paz, no estaba en paz con los fariseos, porque sus doctrinas eran contrarias a la doctrina de Cristo. Recuerden, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. ¿Sí? Tampoco estaba en paz con los que lo mataron. Un día, cuando baja a Jerusalén del Monte de los Olivos y es adorado, y al otro día muchos de esos estaban votando para que fuera crucificado porque no cumplió sus expectativas, porque tenían otra idea de lo que era el Mesías. Y cuando él les dijo, yo no vine ahorita a destruir, sino vine a traer la libertad espiritual, se decepcionaron. Judas entre ellos. Pero primero tenía que venir el cambio espiritual, como en nosotros. Entonces, imagínense ustedes a todos los romanos que condenaban a los creyentes a ser muertos por los leones en el Circus Maximus. Imagínense que ellos se sentían aparentemente en paz porque se quitaban el estorbo de los que los afligían con sus testimonios, con sus vidas y con la verdad. Cuando esté el anticristo aquí en un futuro no muy lejano, va a haber el momento en que cuando vence el anticristo, los dos testigos se van a mandar regalos. Es como la Navidad diabólica. Ya nos quitamos de encima a estos que nos atormentaban tanto, ¿verdad? Imagínense ustedes que era una paz falsa. Los verdaderos cristianos eran pacificadores porque compartían la verdad y podían ayudar a las personas, si se arrepentían, a ser liberadas, a reconciliarse con Dios y ser liberadas de la esclavitud del pecado. Pero, por ejemplo, un cristiano o el inicio de un cristianismo en un lugar, en una cultura de incrédulos, es situarse en el centro de la polémica y del conflicto. Y nosotros tenemos que aceptarlo, que la paz que Dios nos da no tiene nada que ver necesariamente con la falsa paz que se puede infiltrar cuando sentimos la tentación mediante la transigencia de no declarar la verdad. Y huimos de la responsabilidad o de la persecución y la tribulación. Ejemplo, una vez yo estaba en una firma de escritura, en una notaría, y le testifiqué a una persona. Y me dice, a mí ya me han hablado de esto, y en realidad, dice, me ha movido, pero le voy a confesar, porque no me he convertido. Porque si yo me convierto, mi abuela me va a desheredar. Ya me lo advirtió.
Entonces prefiero llevar las paces con mi abuela, obviamente obtener la herencia, que declararme como creyente y perderlo todo. O sea, muchos creyentes le llaman paz a transigir con el pecado, y se hacen en un sentido cómplices. Por ejemplo, en Primera de Juan dice, y si alguno de vosotros no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nuestra paz es producto de nuestra comunión con Dios y que tenemos ya la victoria en Cristo, que tenemos comunión con Dios, pero en relación con los demás, podríamos negociar con la verdad por no tener conflicto. Esa es la falsa paz. Y muchos tratan de hacer eso. No, prefiero no hablar que voy a tener un conflicto. Y eso implica un gran egoísmo porque una persona así se va al infierno. Esto se le llama apaciguamiento, que se produce cuando preferimos sentirnos en paz en lugar de pelear por el reino de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que ver esta definición con claridad, ¿sí? Observa cómo en el Nuevo Testamento nos da precisamente imágenes de conflicto. Jesús dijo, no creen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Y en Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Fíjense, Jesús habla por un lado del conflicto, porque siempre el evangelio va a remover el pecado de la gente. Por otro lado nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu, esfuércense en vivir en paz. Pero dice, procuren llevar una vida santa, que quiere decir que cuando tú transiges, ya no estás viviendo una vida santa. Cuando tú niegas el evangelio por no tener conflicto, ya no estás viviendo una vida santa. Debemos de saber que es inevitable que como creyentes no nos veamos atrapados en conflictos o en controversias por causa de la palabra, o en rechazos de nuestra familia. Te pueden desheredar, te pueden dejar de hablar, de invitar, etc. Es como si nos viéramos en un torbellino, porque la cruz de Cristo conlleva a una ofensa integrada para el mundo. ¿Por qué me dices que soy un pecador? ¿Por qué me estás juzgando? Recuerden la estrategia, ¿no?, de Ray Comfort. Enfréntalo a él contra Dios, para que él mismo se vea pecador y nunca que él piense que tú lo estás juzgando, porque eso le va a llevar a levantar solo una barrera. Pero tienes que enfrentarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena disposición de hablar de Cristo, una conducta y una actitud pacífica para con el mundo, no debemos añadir en un sentido ligereza a la proclamación del evangelio, porque entonces vamos a estar predicando un falso evangelio. ¿Por qué creen ustedes que muchas iglesias están llenas de gente? Porque oyen lo que no les causa convicción. Oyen lo que quieren oír, y los falsos predicadores, que son falsos profetas que se disfrazan como apóstoles de Cristo, instrumentos de Satanás, saben qué decirles para mantenerlos ahí. Y podemos ver iglesias llenas de gente, pero gente que se va a ir al infierno. Recuerden, muchos son llamados, pocos los escogidos.
Es preferible que te digan la verdad en una situación a que te cambien la situación por no herirte, por no tener conflicto. Pero hay una paz que viene de arriba, que es producida por Dios cuando vivimos de acuerdo a como Él quiere. Y esa te la dice Filipenses 4:7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Esta es la versión NTV. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios nos posibilita a estar en paz en medio de este mundo, independientemente de lo que pase, independientemente de nuestras relaciones con los demás, porque estamos en comunión con Dios. O sea, Cristo vino a traer paz, dijo la verdad. Él dijo, ay, no vaya a herir yo a los fariseos. Pobrecitos, se van a sentir mal. ¿Qué les dijo Jesús? Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, ¿no? ¿Ustedes creen que les gustó? Les trataban de poner lazos y cuando pone la parábola del hijo pródigo entienden que era para ellos. Y decidieron matarlo. Pero ¿qué declaró Jesús cuando estaba en el aposento alto? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Esa es la misma versión en la NTV. Y prosiguió el mismo pasaje. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces podríamos decir que esta paz de Dios trasciende y es totalmente diferente a la paz de este mundo. Cuando estamos en paz con Cristo, Él nos da un poder interno que nos lleva a una vida pacífica, una disposición pacífica. También la paz de Dios mata el espíritu de lucha y la personalidad pendenciera que brinda, que no honra a Cristo. Entonces, espero haya quedado claro esto. Vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por este estudio, gracias por hacernos ver cómo es tu gozo verdadero y cómo podemos llegar a la verdadera paz, Señor. Gracias porque en tu palabra no hay confusión y podemos saber exactamente lo profundo de estos conceptos, cómo se dan cuando los produce tu Espíritu Santo y qué trae en nosotros, Señor. Líbranos de involucrarnos o de mezclar con tu palabra y tus conceptos, los conceptos de este mundo, y que lleguemos a justificar nuestras acciones, tergiversando tu palabra y estos conceptos tan solo para no tener conflictos y sentirnos mejor. Señor, enséñanos a ser fieles instrumentos tuyos y a mantenernos en comunión y en paz contigo, a que tú produzcas ese gozo en nuestra vida que sea lo que nos sostenga bajo cualquier circunstancia que vivimos o que vivamos. Señor, guarda nuestra iglesia y mantén en la sana doctrina. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.